Bueno, vamos a ver primero cómo se calculan las frecuencias condicionadas. Aquí tenemos una tabla de frecuencias absolutas conjuntas y quiero calcular la frecuencia condicionada de la variable x sabiendo o condicionada a que y es igual a 4. La he señalado en la tabla con color naranja. Ahora, puesto que es una frecuencia de la variable x, pues copio todos los datos de la variable x y a continuación voy a copiar las frecuencias que señala con naranja, que son las frecuencias de la variable x condicionada o sabiendo que y vale 4. La sumo, sale 3, y ahora si quiero hacer la frecuencia relativa de la variable x sabiendo que es igual a 4, simplemente tengo que dividir todas las frecuencias anteriores entre 3, que es el total. 1 entre 3 es un tercio, o 0,3 periódicos, 1 y lo demás me da 0. Y la suma sería 1. Ahora voy a calcular la frecuencia condicionada de la variable y sabiendo que x es igual a 8, que la he señalado con verde. Copio los datos de la frecuencia, los datos de la variable y la frecuencia sería la que he señalado con verde en la tabla. Sería todo 0, excepto para x igual a 7, que tenemos 3, 8, 1 y para 9, 1, el resto es 0. Y tenemos un total de 5. Aquí tenemos la frecuencia relativa de la variable y condicionada a que x es igual a 8. Pues tengo que dividir las anteriores frecuencias absolutas entre 5, que es el total. 3 entre 5 es 0,6, 1 entre 5 es 0,2 y 1 entre 5 es 0,2. Ya tenemos un total, como no puede ser de otra manera, de 1. Bien. Ahora tenemos la misma tabla de frecuencias absolutas conjuntas de antes y ahora vamos a calcular las frecuencias marginales. En primer lugar, la frecuencia marginal de la variable x. La frecuencia marginal no es más que la suma de toda la frecuencia de la variable x, o lo que es lo mismo, serían las frecuencias de la variable x sin tener en cuenta la variable y. Esto nos aparece en la última columna. Simplemente se trata de pasar esta suma a la tabla nueva que hemos hecho, que es una tabla unidimensional. Tenemos un total de 20 datos. Recordamos, esto viene de un problema donde x es la nota de los exámenes de matemáticas y la nota de los exámenes de física. O sea, que aquí tengo en cuenta la frecuencia de las notas de los exámenes de matemáticas sin tener en cuenta lo que han sacado en física. Bueno, aquí estoy haciendo una columna que son los x sub i por n sub i, que me va a servir para calcular la media. 1 por 2, 2, 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, etc. Ahora hago la columna de los x sub i al cuadrado por n sub i punto, es decir, por la frecuencia marginal de x. 1 al cuadrado, 2 por 2, 2 al cuadrado por 1, 2, 3, 4, perdón, 3 al cuadrado, 9 por 1, 9, y así sucesivamente. 6 al cuadrado, 36 por 1, 36, 6 al cuadrado, 49 por 2, 98, 8 al cuadrado por 5, 320, 1 al cuadrado por 2, 162. Y hacemos la suma. Empezamos a calcular parámetros ahora. La media de x pues sería la suma de la columna x sub i por n sub i partido del total de datos que hay, que son 20. La varianza de x sería la suma de las x sub i al cuadrado por n sub i, 754, entre 20 también, que es el total de datos. Menos la media de x al cuadrado, menos 5,6 al cuadrado. Por último, la desviación típica de x es la raíz de la varianza, o sea, la raíz de 6,34.
Bueno, vamos a calcular ahora la frecuencia marginal de la variable i. Se hace exactamente igual con los datos de la variable i y con las sumas que aparecen en la última fila. Son las frecuencias de la variable i sin tener en cuenta la variable x. Como los cálculos son idénticos, ¿ves? Estas serían las frecuencias, pues lo he puesto aquí directamente para no perder más el tiempo, para que el vídeo no sea muy largo. Y ahora me dispongo a calcular los parámetros igual que antes. La media de i, que sería la suma de los i por n partido por 20, la varianza de i, que sería la suma de los i al cuadrado por n por la frecuencia partido por 20 menos la media de i al cuadrado, y la desviación típica de i, que sería igual a la raíz de la varianza de i. Esto ya se ha visto en lo mismo que hemos hecho para las variables estadísticas unidimensionales. Y por último vamos a calcular la covarianza utilizando la tabla de frecuencias absolutas conjuntas. Vuelvo a poner la misma tabla de antes y la covarianza tiene la siguiente fórmula: es la suma en i y la suma en j, o sea, de x sub i por y sub j por la frecuencia conjunta, que es n sub i j, partido del total de datos en el medio de x por medio de y. ¿Qué significa esta fórmula? Pues tengo que multiplicar todas las frecuencias conjuntas por el dato correspondiente de la x y el dato correspondiente de la y. 1 por 1 por 1, 1. Pues 1 por 2 por 2. 1 por 1, 2. Ahora el siguiente sería 1 por 2 por 2, 4. Voy multiplicando cada frecuencia distinta de 0 por el dato correspondiente de la y y el dato correspondiente de la x. 1 por 4 por 3, 12. 1 por 3 por 4, 12 también. 1 por 4 por 4, 16. 1 por 5 por 4, 20. 1 por 4 por 5, 20. 1 por 5 por 5, 25. 1 por 6 por 6, perdón, 1 por 6 por 5, 30. 1 por 8 por 6, 48. 1 por 6 por 7, 42. 1 por 8 por 7, 56. 3 por 7 por 8, 168. 1 por 8 por 8, 64. 1 por 9 por 8, 72. Y 2 por 9 por 9, 162. Todo eso se divide entre 20, pues tenemos 20 datos diferentes, menos la media de x, que era 5,6, por la media de y, que era 5,7. Y tenemos una covarianza igual a 5,78, que es positiva, y por lo tanto la dependencia es directa o positiva. La recta de regresión sería creciente. Ahora calculamos el coeficiente de correlación, que es la covarianza entre la desviación típica de x por desviación típica de y. Y el resultado es 0,83. Se aproxima a 1, sería una dependencia estadística más bien fuerte. No muy fuerte, pero fuerte. Y además, al ser positivo, como la covarianza, significa que la nube de puntos va a ir creciendo, va a ser creciente. Y eso se dice que la dependencia es positiva o directa.